Buenas tardes, compañeritos, amigos. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante y muy importante porque vamos a hablar sobre la elección en el Estado de México y que consideramos todos los presentes y todos los analistas que esta no tiene nada más el carácter de la importancia de lo electoral, sino que tiene una importancia política trascendente para las próximas elecciones del 2018, para la definición del gobierno de este país, de una transición y bueno, para la generación de un consenso que nosotros coincidimos de que ya se está generando ese consenso para hacer una transición y estamos en eso. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso que nuestro queridísimo amigo, el abogado, escritor, periodista e historiador Francisco Estrada Correa? Él es bienvenido el día de hoy. Es muy importante su opinión porque además de llevar él un recuento de la historia, sobre todo en la parte de los procesos políticos, porque bueno, ustedes conocen, ha hecho varios libros de carácter histórico sobre Mujica, sobre la democracia, sobre la batalla de los Calateros, que fue el último que hizo. O sea, en todos sus libros, digamos que una característica es precisamente ese ojo crítico que tiene para darle el seguimiento de una manera a los momentos políticos y a las circunstancias que digamos son claves. Y bueno, además de su carácter de periodista que tiene para señalar los puntos, y él además es asesor de Morena. Entonces, bueno, pues dejamos a Francisco para que inicie sin más y para que nos entremos en esta charla y que podamos después compartir con él algunas de nuestras opiniones. Muchas gracias. Les damos nuevamente la bienvenida a Francisco. Muchas gracias, Laura. Siempre es un gusto compartir y venir aquí con ustedes a intercambiar pues preocupaciones y algunas ideas en torno al proceso que, como decía Laura, estamos en un momento histórico como pocos, en una oportunidad histórica incluso mucho más señalada que el 2006 y 2012 para alcanzar la transición tan aplazada, tan amañada, con la que se ha pretendido detener las transformaciones que este país necesita. Reflexionar sobre lo que pasa en el Estado de México hoy es muy importante porque esta elección se ha convertido en un referente para la elección nacional del año próximo, por muchas razones. La primera quizá porque en esta ocasión, si ustedes recuerdan, Morena participa con una candidata que cuando inicia la campaña no se encuentra entre los primeros lugares de acuerdo a las encuestas y en unos cuantos meses se dispara hasta colocarse en las encuestas oficiales, estamos hablando, a las que yo nunca les he confiado, pero pues son el referente que ya incluso en Morena se toman. Les decía yo, las encuestas últimas ya colocan a Morena par con el PRI. Esto de hecho ya es una noticia, es la noticia en realidad. El hecho de que Morena, un partido creado de acuerdo, repito, a las encuestas oficiales, Morena esté o en empate técnico o incluso arriba del PRI, nos habla simplemente de que el pueblo mexicano finalmente está entrando en un ciclo en el que de verdad yo creo que solamente la falta de visión, el egoísmo y los errores que se puedan cometer desde este lado podrían evitar que en 2018 veamos lo que finalmente tanto hemos buscado, por lo que hemos luchado, que es un gobierno real de transformación como requiere este país. En el Estado de México confluyen muchos factores. En el Estado de México se da el fenómeno de que es la cuna del grupo político del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Es la cuna del grupo Atlacomulco, que ha sido un grupo poderoso por muchos años, un
grupo que ha estado en la cúpula del poder desde por lo menos los años 40, 50, en que Isidro Fabela lo impulsa, lo crea, y de ahí han salido la mayoría de los gobernadores, a excepción del actual, Erubiel Ávila, que no es un dato cualquiera, que es un dato que políticamente cuenta, porque si ustedes recuerdan, el candidato en la elección de 2011 de Peña Nieto era el mismo que es actualmente, Alfredo del Mazo. Pero en las encuestas, siempre las encuestas, hoy es el tema de moda, ya hablaremos un poco de las encuestas, insisto, yo no creo en las encuestas. En las encuestas que ellos sí toman en cuenta, resulta que Erubiel Ávila estaba más arriba de Alfredo del Mazo. Y se dio una coyuntura a la que me quiero referir, porque nos marca de alguna manera la pauta de lo que ha pasado ahora. Esa coyuntura fue que, siendo el candidato favorito de Peña Nieto del Mazo, y siendo Erubiel Ávila el candidato que puntaba en las encuestas, se dio un coqueteo de Erubiel Ávila con los que dirigían lo que era el Frente de las Izquierdas en 2011. Había ya reuniones, acuerdos, pactos. En aquellos años, les hablo 2010, 2011, la fórmula que utilizó el Frente Guía de las Izquierdas para posicionarse era lanzar candidatos salidos de las filas del PRI. Así fue como se cumbró Maloba en Sinaloa, así fue como se cumbró ni más ni menos que Ángel Aguirre, y Erubiel Ávila era el candidato de esa coalición. Para la estrategia de estas alianzas PAN-PRD, que en realidad lo que buscaban era frenar a Andrés Manuel López Obrador, era muy importante el Estado de México. Era claro, si con esta fórmula de unir al PAN y al PRD con un candidato expriista lograban ganar el Estado de México, iban a tener los elementos para frenar a Andrés Manuel y lanzar a otro candidato de ese frente PAN-PRD. Ese fue un momento histórico también, porque marcó un parteaguas en una estrategia que se empujó desde que el PRD se alejó del gobierno legítimo y se concibió la posibilidad de lanzar a un candidato diferente a Andrés Manuel, pero además de la mano del partido gobernante en ese momento y además del partido que había hecho el fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador. Unas alianzas que muchos cuestionamos, que muchos señalamos como erróneas y pervertidas, pero que fue la gran apuesta de aquellos años. El Estado de México, igual que ahora, en ese momento se colocó en una posición muy importante. ¿Por qué? Porque en la cúpula de la confrontación dentro del PRI ponía en desventaja al favorito de Peña Nieto, y por el contrario, que era además del grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo, y colocaba en gran ventaja a otro personaje, Erubiel Ávila, que no pertenecía al grupo Atlacomulco, que no era del círculo cercano de Peña Nieto, pero que además ya estaba coqueteando con la posibilidad de convertirse en abanderado de la alianza PAN-PRD. Si ustedes recuerdan, en aquellos años Andrés Manuel públicamente pidió su retiro de las filas del PRD, pidió una licencia para separarse del PRD y condenó esa alianza. Se ha dicho mucho que en 2011, cuando las izquierdas finalmente deciden no ir en alianza con el PAN, se debió a un gesto de generosidad, a un gesto de acercamiento y de buena voluntad de Andrés Manuel. La verdad es que no fue así. La verdad es que lo que pasó fue que la cúpula priista se dio cuenta de este riesgo y entonces dieron marcha atrás en la candidatura del Mazo y lanzaron a Erubiel Ávila. En ese momento se rompieron esas alianzas del PAN-PRD y se rompió la estrategia contra Andrés Manuel. Al quedarse sin candidato, estos estrategas de la alianza PAN-PRD no les quedó de otra más que plegarse a lo que además la mayoría de quienes creemos en un proyecto de izquierda veníamos demandando, y fue lanzar a un candidato de izquierda que además, como también ustedes saben, se enfrentó a un aparato que trabajó en contra suya en esa elección.
que no lo ayudó en esa elección, que incluso a la hora de los conteos abandonó los conteos y las casillas. Esa elección permitió que las izquierdas se volvieran a reunir. PRD, PT, Movimiento Ciudadano abanderan a Alejandro Encinas, y a partir de ese momento se da la coyuntura que permite que Andrés Manuel vuelva a ser candidato en la elección de 2012. Bueno, ahora estamos en un momento similar pero diferente. Para empezar, porque el abanderado que se impuso no es el abanderado de Rubiel Ávila, es el abanderado de Peña Nieto. Es decir, el Grupo Atlacomulco intenta recuperar el control del Estado de México. Eso crea una gran tensión política entre los priistas porque están divididos. Ese es un factor importante. El segundo es que hoy la candidatura de la izquierda ya no depende de las estrategias, ni de los acuerdos, ni de las alianzas de ningún grupo político ajeno a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel ya tiene su partido. Y lo que sucedió fue que Andrés Manuel, a través de Morena, lanza la candidatura de Delfina, y esta candidatura crece de una forma impresionante, al punto que hoy está poniendo en jaque el poder de Peña Nieto y del Grupo Atlacomulco y del propio PRI a nivel nacional. Esta es una hazaña muy importante. Yo diría que en términos generales, Morena y el movimiento social, para no ser reduccionista a un partido, el movimiento social que se generó desde 2005-2006, han ganado una gran batalla. El hecho de que hoy, les repito, estén peleando hombro con hombro el PRI y Morena por la gubernatura, dejando muy atrás al PRD, muy atrás al PAN, desde luego, nos habla de que el escenario político nacional ha cambiado radicalmente. Ahora bien, en esta competencia de poderes, en la que incluso hasta los propios integrantes de la mafia del poder están ya viendo que a lo mejor no las tienen todas consigo, los retos para el movimiento y para Morena se multiplican. ¿Por qué? Porque Morena se está convirtiendo ya en un factor de poder, en un factor que para muchos es el trampolín directo para acceder a cargos de elección. Y por ende se convierte en un factor de múltiples maniobras y trampas para poder ser parte de ese aparato nuevo, sano, no corrompido, para corromperlo. La alianza, por ejemplo, con el Ester Gordillo es muy grave. A mí en lo particular me parece que es un grave error. Primero porque denota desconfianza en la base de Morena. Y segundo porque nos pone en manos de uno de los personajes más siniestros y de uno de los personajes más corruptos de este sistema, que no es víctima, que es parte todavía de ese aparato, que contribuyó a construirlo y a sostenerlo, y que además su único interés real pues es obtener su libertad. Por tanto, cualquier paso que dé está condicionado al chantaje o a la negociación que haga para obtener esa libertad. Esa situación nos pone en desventaja. ¿Qué otra situación nos pone en desventaja? Al convertirse Morena en un botín, porque hoy Morena es un botín, está empezando a abordar el partido personajes que nada tendrían que hacer en él. Durante 3 años, 4 años, se estuvo construyendo una estructura partidista que para muchos de nosotros constituyó una esperanza. Y esa esperanza se basaba en una cosa muy simple: en la posibilidad de que los ciudadanos que estábamos asqueados de la política y de la militancia partidista tuviéramos un espacio real de expresión y de actuación sin los vicios de la vieja política. Esa base militante no era una base militante con experiencia política, obviamente. No era una base militante que se hubiera formado en las estructuras partidistas o incluso en la burocracia del gobierno. Eran, como todos ustedes, ciudadanos que simplemente le habían entrado a la movilización social por descontento, por convicciones, por
por las razones que ustedes quieran, habían salido del espacio cómodo de la vida cotidiana para manifestarse políticamente. Ese era el gran valor de Morena. Morena se convirtió, antes de ser partido, cuando era una asociación civil y cuando era movimiento, en la gran esperanza de ese núcleo enorme mayoritario de ciudadanos que no querían formar parte de la militancia de ningún partido y que veían en Morena una posibilidad no solamente de que sus demandas se manifestaran, se defendieran, sino de actuar, de ser actor decisivo en lo que estaba pasando. Esa es la mayor aportación de Morena al momento actual. No formar militancia, no formar estructura, sino la enorme convocatoria, amplia convocatoria, que nos sumaba a muchos ciudadanos sin partido en la búsqueda de una opción real de poder para transformar este país. No era buscar candidaturas, no era buscar cargos, no era buscar recursos ni prebendas, era un fin superior, era transformar al país. Y esa mística generó este grupo, este tipo de agrupaciones, de organizaciones, los círculos de estudio, infinidad de manifestaciones espontáneas ciudadanas que además no les tengo que decir, se han sostenido con su propio esfuerzo. Muchos de ustedes han puesto de su bolsillo, han sacrificado tiempo, esfuerzo, se han involucrado. Eso tiene un nombre y eso se llama mística. Si algo tiene de importante el fenómeno que se ha generado en torno a Andrés Manuel López Obrador, es la creación de una mística. Una mística que movilizó a miles de ciudadanos en 2005 con la amenaza del desafuero, que sacudió al gobierno de Vicente Fox, que lo obligó a dar marcha atrás, una movilización ciudadana tal que ganamos la presidencia en 2006, que mantuvo una presencia que ha sido criticada enormemente, pero que en realidad sirvió para contener la acumulación de rencor, de resentimiento y de enojo que provocó el fraude, que fue el plantón en Reforma, que permitió hacer resistencia durante 6 años al proyecto panista de Felipe Calderón y frenar las reformas estructurales. Se nos olvida, pero la batalla, o lo minimizamos, la batalla que se libró para frenar la reforma energética fue una movilización nacional impresionante en la que los partidos de izquierda quedaron a un lado. Fue la ciudadanía, la sociedad, la que se movilizó en torno a Andrés Manuel López Obrador y que logró frenar este intento que venía desde los tiempos del PRI y que no se había podido concretar. La batalla que se dio en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con la primera bancada del movimiento que ustedes han de recordar, perteneció al PT, por cierto, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Gerardo Fernández Noroña, Jaime Cárdenas. Esa bancada, que era minoritaria, se convirtió en el referente ético de la Cámara de Diputados. No ganó ninguna batalla legislativa, porque nunca tuvimos la mayoría, pero se convirtió en un referente ético de lo que debía de ser nuestro proyecto de nación. Y eso permitió también la derrota que les mencionaba yo, de esta estrategia perversa que buscaba frenar a Andrés Manuel en 2012 y llevar a una candidatura común del PAN y el PRD. Si no ha sido por la enorme movilización y el nivel de conciencia que adquirió el movimiento para echar por la borda toda esta estrategia perversa, Andrés Manuel no hubiera podido ser candidato por segunda ocasión, porque ya había acuerdos políticos de gran nivel para evitar su candidatura. La segunda candidatura es otro resultado, otra hazaña del nivel de manifestación solidaria de esa base social que se generó desde la época del desafuero y que quizá venga de más atrás, desde el 88. Si no
existiera, si no existiera esta movilización social, esta efervescencia ciudadana, no partidista, muy seguramente todos estos pasos, que han sido triunfos del movimiento, no se hubieran podido dar. Muy seguramente Calderón hubiera sido el autor de la reforma energética, muy seguramente Andrés Manuel hubiera sido el candidato en 2012, y otro sería el escenario. Pero hoy tenemos un escenario absolutamente favorable para el cambio, porque además sucede que ni en 2006 ni en 2012 teníamos la realidad que hoy tenemos. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, que el trabajo de todos estos círculos, de estos grupos ciudadanos independientes, no partidistas, comprometidos con el cambio, han rendido frutos. Hoy el 80%, de acuerdo a sus encuestas, otra vez, el 80% de los mexicanos rechaza a su actual gobierno. Ese es un escenario que no se dio en 2012 y no se dio en 2006. Es más, que difícilmente en algún momento de la historia de México se ha presentado. Es un momento límite. Y eso lo dicen ellos, porque a lo mejor si hiciéramos una encuesta real, como no se hace en este país, nos daríamos cuenta de que es mucho mayor el número de rechazo de la sociedad al actual gobierno que tenemos. Claro. Es decir, que hay todo un campo de actuación favorable a lo que tanto hemos peleado. Un escenario mucho mejor que lo tuvimos en 2012 y mucho mejor desde luego que lo tuvimos en 2006. Ahora hay conciencia, ahora hay además ánimo de participación. A pesar de todo lo que han hecho por anular los empeños insurgentes de los mexicanos, hoy no hay sitio, lugar, casa, de lugar público, a donde no haya una manifestación de descontento por lo que está pasando. Y esa es una gran responsabilidad, porque a fin de cuentas, la participación ciudadana, lo que le llaman la sociedad civil, se ha convertido hoy en un actor decisivo de lo que va a pasar en el Estado de México y de lo que puede pasar dentro de un año en la elección presidencial. Desde luego que tiene un gran valor lo que les decía yo hace un momento, el hecho de que Morena hoy se pueda colocar hombro con hombro en la contienda con el PRI. Esto es algo de verdad una hazaña histórica. Pero insisto, no es una hazaña de un partido ni de una militancia. No hay partido en el mundo que se sostenga con sus militantes. Morena es lo que es hoy, no por la base que tiene, que es muy valiosa y muy importante, sino por el nivel de conciencia social que ha generado y por el elevado número de ciudadanos que, aún no siendo miembros de ese partido, apoyan esa propuesta de transformación. Ese es el factor que nos puede permitir hacer muchas cosas. Los frutos caen cuando están maduros. Históricamente venimos de una lucha muy vieja de querer cambiar este país. Hay algunos que sitúan los intentos de transformación en los 80s, con el gobierno de la Madrid, con el gobierno de Salinas, y yo difiero. En realidad México, los mexicanos estamos peleando por cambiar a México desde el día en que se desvió la Revolución Mexicana. Y eso pasó en 1940. La Revolución Mexicana se desvió y se convirtió en un movimiento de pacotilla, en un mero discurso retórico, cuando los grupos de la oligarquía se apoderaron de la cúpula dirigente del Partido Revolucionario de aquellos años y encumbraron a la derecha y a la reacción para gobernar desde la plataforma de los gobiernos de la revolución. Cuando Cárdenas dejó la presidencia y cuando accedió al poder Manuel de la Camacho, ahí empezaron las desviaciones graves que hoy solamente vivimos sus consecuencias. El neoliberalismo no se gestó con Miguel de la Madrid ni con Carlos Salinas. El neoliberalismo se gestó cuando el Partido de la Revolución le cerró el paso a Francisco J. Mújica.
y el proyecto de izquierda, progresista, de avanzada, el proyecto de la Revolución Mexicana que estaba plasmado en la Constitución del 17, se empezó a traicionar. Allí empezaron las grandes reformas de los artículos básicos de la Constitución. Algo nos debe de decir el que la lucha de los 40-50, que era por reivindicar el artículo 3, el artículo 27, el artículo 123 y el 130 fundamentalmente, es la misma lucha que estamos librando. La defensa de la expropiación petrolera, la defensa del Estado laico y la educación gratuita para todos, la defensa de los derechos obreros, la defensa del campo. Todo eso fue la agenda que los opositores a los gobiernos post-Cárdenas estuvieron demandando de los años 40-50. Esto también nos habla del nivel de retraso que la izquierda mexicana padece, porque cuando deberíamos estar luchando por un estadio superior a la Constitución del 17, hoy, 2017, a 100 años de que se promulgó, estamos peleando por restaurar la Constitución del 17. Esa es la gran paradoja de nuestra historia. Ese es también el nivel de retraso a que los gobiernos del PRI y el PAN nos han llevado. Es un crimen sociológico, político y ético, pero a eso nos enfrentamos. Pero también de ese tamaño es el reto, porque si bien la conciencia social hoy está en el punto en que puede ser el detonante de esa gran transformación que nos permita recuperar todo el camino desandado, también puede ser, si nos equivocamos y sobre todo si se equivocan los directores de esta tarea, en el camino a seguir. ¿Y a qué me refiero con esto? A dos cosas fundamentalmente. La primera, que el cambio en México no puede depender ni de una persona ni de un partido. Tiene que ser producto de una movilización social general. Y segundo, que no se pueden hacer concesiones. Por eso hablaba yo hace un momento del error de abrirle la puerta de Morena, el Ester Gordillo y esas figuras al suegro de Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, a ex colaboradores de Ulises Ruiz y de Moreno Valle. No les tengo que decir el montón de basura que ha venido con una sola razón, buscando una posibilidad de acceder al poder. El problema es que si no vemos la justa dimensión de este riesgo, nos puede pasar lo que le pasó a Madero. Fíjense el referente que les voy a dar, porque más ya lo platiqué esto en alguna otra ocasión. El problema de Madero fue que encauzó una revolución, pero Madero en realidad no quería una revolución. Cuando empezó a haber triunfos, sobre todo el triunfo de Ciudad Juárez, la urgencia de Madero era parar la efervescencia popular, porque en realidad él le temía a la violencia. Incluso estuvo a punto de castigar a Pascual Orozco y a Pancho Villa por haber atacado Ciudad Juárez. En ese justo momento, Madero entró en negociaciones con Porfirio Díaz. Y en ese momento también, precisamente, en que se le ofreció a Madero la renuncia a Porfirio Díaz, lo que se le pidió a cambio fue una serie de cuestiones que implicaban la amnistía al grupo porfirista, el licenciamiento del ejército revolucionario y el mantener al ejército porfirista como el sostén del gobierno. Esos tres hechos implicaron la entrega de la revolución al enemigo. Venustiano Carranza, que estaba presente en esas negociaciones en Ciudad Juárez, se lo advirtió a Madero, le dijo: revolución que tranza es revolución perdida. Teniendo nosotros ya todo para ganar, tenerle miedo al avance del pueblo, así cueste sangre, y transar con el poder, implica comprometer y que se nos abomine en el futuro por no haber tenido el valor de haber causado esa revolución. Revolución que tranza se suicida. Madero no le hizo caso a Carranza. Negoció la paz en Ciudad Juárez, como ustedes saben. Porfirio Díaz renunció, pero ningún personaje, ninguno de los altos funcionarios ni dirigentes
dirigentes porfiristas fue tocado. Lo que es más, hubo un interinato de Francisco León de la Barra en el que los principales ministros eran porfiristas, y lo que es más, en el gabinete de Madero se incluyeron a porfiristas, y en las propias cámaras de diputados y senadores perdón, había mayoría porfirista. Al licenciar al ejército revolucionario, que era el ejército popular que se había generado espontáneamente Y que lo apoyaban. para llegar al poder y para hacer ganar la revolución, al él mandar a sus casas a quienes lo habían encumbrado, lo que hizo Madero fue ponerse en manos del enemigo. Y ese ejército que él prohijó, que él defendió y que permitió que se mantuviera, que era el ejército porfiriano, fue el que le dio golpe de Estado. Claro. Y la revolución tuvo que volverse a hacer, tuvo que volverse a rehacer, fue mucho más sangrienta y solo pudo concluir hasta la que se promulgó la Constitución del 17. Bueno, guardadas las distancias, eso es lo que nos puede pasar con el movimiento. Si empezamos a transar con el enemigo cuando está derrotado, porque hoy los neoliberales están absolutamente derrotados en todos los terrenos. El PRI está desacreditado, el PRI y los priistas, está desacreditado completamente. Ni ellos siquiera se concentran en posibilidades de ganar. Cuando el PAN está totalmente descalificado para ejercer el gobierno porque ya demostró que no es la opción. Cuando el pueblo mexicano coincide en su mayoría en que lo que necesitamos es un cambio, además un cambio a la izquierda, porque no necesitamos cualquier cambio, fíjense. Lo que está demandando la mayoría del pueblo es un cambio progresista, de izquierda. No es la agenda del PAN, no es la agenda del PRI, no es una agenda de centro, porque la prueba está en la derrota moral que han tenido los llamados candidatos independientes, con personajes como el Bronco e incluso los que ya empezaban a placearse como posibles candidatos presidenciales. No, hoy lo que el pueblo mexicano demanda es una agenda de transformaciones radicales, a fondo. No queremos mejorar la reforma energética, ni queremos atenuar la reforma educativa. Queremos que se aplacen, que se deroguen, perdón. Exacto. Lo que queremos es que se haga una verdadera reforma educativa y que el petróleo vuelva a ser propiedad íntegra de los mexicanos. Eso es lo que nosotros estamos peleando. No estamos peleando acuerdos en la cúpula, no estamos peleando una agenda que tranquilice al sector empresarial ni que tranquilice a la mafia del poder. Ese no es el camino. Hay dos caminos para llegar al poder en este país. Uno es con una conciencia ciudadana tal que la movilización sea también de tal magnitud que sea imposible hacer el fraude. La otra es transar con el poder. Eso implica atenuar demandas, cuidar el discurso, moderarse, no hacer enojar a la mafia. Bueno, yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos ese camino. Es más, yo les diría, y puedo equivocarme porque es una visión de escritorio, pero yo les aseguro que si por ahí fuera el camino, el pueblo mexicano tampoco avalaría esa vía. Lo que queremos es un cambio en serio ya que no nos hagan tontos y que no nos pongan a los mismos actores que causaron el desastre como los protagonistas del cambio que queremos. Por ahí no va la cosa, y allí es donde se corren los riesgos en el movimiento. Si hay debilidad hoy, si hay dudas, si hay titubeos, si pensamos que trayéndonos a priistas y a panistas a dirigir a Morena vamos a cambiar este país, nos vamos a equivocar y el pueblo va a buscar otras vías. El pueblo nos va a rebasar. Nosotros mismos vamos a tener que buscar otras vías. De ese tamaño es el reto de lo que está pasando en el Estado de México y de lo que puede pasar dentro de un año. ¿Cómo podemos defender el triunfo si lo logramos en el Estado de México, con toda esta realidad que les estoy planteando? En primera, el aparato del gobierno no es para menospreciarse. Yo creo que debemos de alejarnos del triunfalismo de algunos que dicen es que ya ganamos, porque la verdad es que la verdadera batalla va a empezar
a las 8 de la mañana del próximo domingo y va a terminar cuando se den los primeros conteos oficiales. Esa es la batalla. Porque hoy podemos tener un escenario en el que algunos puedan cantar victoria, pero la verdad es que no podemos minimizar ni los recursos, ni la capacidad de movilización y de manipulación del aparato gubernamental. Ese es el enemigo. ¿Cómo podemos evitar el fraude? Con algo en lo que siempre hemos fallado: cuidando las casillas. La izquierda siempre ha fracasado en la estructura electoral. Siempre. Decimos, ya tenemos el 100% de la estructura cubierta, y resulta que tenemos el 60%. Ese 40% es la rendija por la que se cuela el fraude. Bueno, pues el reto hoy está en que seamos capaces de defender el voto en las casillas y que no se dé esa rendija para que vuelvan a hacer posible un fraude. El problema es que ya estamos al cuarto para las 12. Ese trabajo ya debe haberse hecho. Ese trabajo ya debe estar completado. Entonces esperemos que esa parte esté cubierta y que el domingo tengamos el resultado que realmente el pueblo quiera que se tenga en las urnas. Y en el escenario de que tengamos un gobierno, el primer gobierno de Morena, el siguiente reto es evitar que los intereses de quienes están abordando Morena por oportunismo y que son los mismos que han llevado al país al desastre se impongan. ¿Y eso qué implica? Que seamos demandantes frente a Morena, que seamos actores, que no permitamos que los ideales y los principios que nos llevaron a pelear todos estos años se dilapiden con concesiones y con traiciones al gran proyecto popular que venimos empujando. El gobierno del Estado de México de Morena tiene que ser un ejemplo de lo que queremos hacer a nivel nacional. Tiene que volverse un referente ético, pero sin ninguna duda. Tiene que volverse un referente de transformaciones sociales radicales y a fondo. Y tiene que volverse un referente de la nueva forma de hacer política que necesita este país. Y eso no lo va a lograr ni la propia Delfina sola, ni el propio Andrés Manuel solo, si no hay una participación amplia de la sociedad. Es indispensable que esta movilización la mantengamos en alto de aquí al 2018. Es necesario que no frenemos el nivel de participación. Es necesario que lo incrementemos. Es necesario que la conciencia que nosotros tenemos la logramos transmitir al mayor número de ciudadanos, porque lo que necesita México hoy es despertar, y está despertando. Pero después de despertar, lo que necesita es actuar. Y la única forma que tiene este país de que las cosas cambien es con una sociedad organizada y participativa. Ese es el reto que tenemos enfrente. Porque después viene el reto de construir el gran proyecto nacional unificador que lleve a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto que no puede ser de un solo partido. Yo por eso soy muy optimista hoy frente a la posibilidad que se había cancelado de que Morena al fin se abra a las alianzas. Porque no hay proyecto de izquierda en el mundo que pueda ganar una elección con un solo partido. Revisen la historia. Es indispensable la unidad popular. Y la unidad popular implica no declinaciones incondicionales, no, implica acuerdos, implica sentarnos con los actores políticos y construir proyectos políticos que sean viables. Pero así como es importante tener alianza con los partidos, pero vaya, hablo de los partidos con los que podamos tener cierta afinidad. Nunca se me ocurriría que pudiéramos construir un proyecto alternativo con el PAN. Entonces, para empezar hay que hacer un análisis muy serio de con quiénes podemos hacer una alianza partidista. Pero ahí se reduce la alianza. La alianza tiene que alcanzar a la sociedad. En los últimos años hemos visto cómo toman las calles obreros, los maestros de la CENTE, los papás de Ayotzinapa, los electricistas, indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. La efervescencia social
es una constante de los últimos años que ha estado presente ahí. El problema es que son movimientos aislados. El problema es que nos falta la unidad orgánica para representar el todo tan importante que está detrás de todas esas manifestaciones. Bueno, pues el talento político se impone para que en los meses siguientes podamos entablar una alianza social y partidista tal que se convierta de verdad la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en el faro, en el centro, en el eje de un movimiento nacional de unidad para defender no nada más la llegada al poder de un hombre, sino que sea viable un proyecto de transformaciones que requerirá no solamente de la presidencia, sino del Congreso también. Porque imaginémonos un escenario de un presidente de izquierda con un Congreso del PRI y del PAN. Ya lo hemos visto en otros países, ya lo estamos padeciendo. Entonces, no podemos cometer el error, primero, de pensar que solos podemos. Segundo, que basta con ganar la presidencia. Y tercero, que no entendamos que mucha de la responsabilidad de transformaciones va a estar en quienes van a ser los futuros diputados y senadores. Y si en ese Senado y en esa Cámara de Diputados va a estar un Esteban Moctezuma, o va a estar un Fernando González, o va a estar, etcétera, 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 pues no esperemos que la transformación se dé. Y eso es en donde tenemos que participar y actuar y expresarnos. Porque ese es el otro valor que Morena ha podido transmitir a lo largo de estos años. La libertad. No tendría ningún sentido estar en este movimiento si no pudiéramos expresarnos y actuar con libertad. ¿Por qué? Porque el gran grito del 2006 y 2012 fue que el ciudadano ocupara el lugar predominante en la toma de decisiones. Que el poder regresara a quien debe tenerlo. Nuestro gran llamado, el gran llamado de 2006 y 2012 era a reivindicar la soberanía popular. Y reivindicarla implica no esperar que los directores decidan, sino que el empuje de las transformaciones venga desde abajo. Para eso hicimos conciencia. No hicimos conciencia para hacer una manada de borregos. No generamos este movimiento para decir que ahora lo que necesitamos es una militancia sumisa y callada frente a lo que digan los directores. Eso no es Morena. Eso no puede ser Morena. Y eso nunca será un movimiento de transformación como el que hemos animado nosotros a lo largo de estos años. Y con esto concluyo. Miren, si logramos avanzar aún más de lo que hemos avanzado, les decía hace un momento, ya es la nota el hecho de que Morena esté compitiendo en igualdad de condiciones con el PRI. Eso ya es de sí un gran triunfo. Pero si logramos avanzar más, tenemos que cuidar el 2018. No podemos esperar que nadie nos lo cuide. Hoy México está en el momento histórico para la gran transformación que no teníamos desde la Revolución Mexicana. De ese tamaño es la oportunidad, pero también de ese tamaño es el reto. Y necesitamos para eso convertirnos en actores. No podemos consolarnos con la posibilidad de que ya tenemos un partido y que ese partido lo va a hacer todo. Lo que necesitamos son ciudadanos y ciudadanas actuantes, demandantes, que exijan, que participen. Porque este país no va a cambiar si no cambiamos los rostros de los que mandan. El gran problema de México es que tienen su sitial asegurado los mismos exactamente que lo tenían hace 20, 30 años. No ha habido cambio en la clase política. Y el gran reto de México, si queremos cambiar la política, es cambiar las caras de los políticos. Y la única forma de hacerlo es que esas caras sean las de ustedes, los ciudadanos. Ya basta de tenerle miedo a la política. Ya basta de pensar que otros nos pueden representar. Necesitamos a los ciudadanos de a pie, de la calle, los que simpatizan
con la transformación, pero que no se atreven a dar el siguiente paso, a esos ciudadanos los necesitamos en las cámaras, en el gabinete, en el Senado, en los tribunales. Es la única manera de cambiar. Miren ustedes, el constituyente del 17, los únicos que eran políticos, profesionales, que tenían experiencia, que habían participado en algún gabinete o en alguna cámara, fueron la corriente que se opuso a las transformaciones. La corriente radical jacobina, que fue la que hizo la Constitución del 17, todos no tenían ninguna experiencia política. Eran obreros, eran campesinos, eran ciudadanos como nosotros, que habían salido de sus casas a luchar por la revolución. Ellos hicieron posible que ese cambio, que pudo haber sido nada más un cambio de hombres, fuera una revolución social. Ellos lo hicieron posible. No Venustiano Carranza. Fue esa gran corriente que además no actuaba sola, sino que detrás de sí tenía a miles de mexicanos esperando esa transformación. Bueno, eso, justamente eso, es lo que... ¿Para qué? Para que le saquemos más fruto a nuestro diálogo con 1, 2, ¿quién fue el 3? 3, 4, 5, 6. Sí, 3 minutos, 2, mucho, 3, 2. Bueno, los que van a preguntar, si son tan amables, para que rápidamente sí. Yo vengo desde Naucalpan de Juárez y no tenemos ninguna alianza con ninguna Gordillo ni con ninguna ni a nada. Hay varios que se quieren colgar de nuestra voluntad, así que no nos... Yo le vengo a decir que el fraude ya está gestado, ¿sí? Tenemos la cubierta en las casillas, ¿sí? Bueno, tenemos el 100%, ¿sí? Ya hemos capacitado así, trabajado a todos, nos capacitamos todos para estar en las casillas. O sea, yo considero que no tenemos el problema en las casillas, aparentemente, pero sí tenemos que vigilar. La vigilancia es muy importante, pero nos hemos enterado que estos desgraciados, disculpen, prianistas y demás mierdistas, ya están pensando en apropiarse de nuestras cajas, de nuestros votos, o no sé si se llaman urnas, y ver cómo le hacen para tener otro conteo. Entonces nosotros vamos y entregamos las cajas de las urnas, y por allí es donde nos hemos enterado que es lo que quieren distorsionar. Otro problema que tenemos muy grave es, y de una vez se los digo, es una guerra mediática. Nosotros nos enfrentamos a una guerra mediática porque ellos dicen una cosa y no es verdad, y son tan perversos que ponen al mal del Mazo junto a Delfina, y discúlpenme, pero el mal del Mazo no tiene ningún apoyo en ningún municipio, ni siquiera en Ecatepec. Otro problema que hay es que compran el voto, según ellos, y la coacción, que es ilegal, porque son los delincuentes que tenemos en el poder. Entonces consideran que con esa compra van a decir que millones votaron por ellos, y eso es falso también. O sea, la compra de votos nunca les ha alcanzado, y el cuidado de las casillas ha sido el otro problema. Pero entonces tenemos que va a haber el PREP, y el PREP, junto con la encuesta que usted acaba de decir, que dice que van de hombro en hombro, por Dios, el señor del Mazo está en el piso. Y no es porque yo esté en pro de Delfina, sino porque estamos hartos de estos, ¿sí? Ella sí misma lo ha dicho. Yo sé que es el hartazgo en lo que está moviendo todo esto. Yo le doy mi opinión como ciudadano, no como político. A nosotros no nos interesa, ¿sí?, el 18, lo que nos interesa es nuestras vidas, ¿sí? Nuestra integridad física y mental, no vivir bajo la zozobra del delito, ¿sí? Ustedes lo ven desde el punto de vista político. Yo estamos hartos de eso. Nosotros vamos más allá. El movimiento de nosotros es para vivir en paz, recuperar nuestros recursos y tener otra forma de gobierno. Es más, si estas personas no nos dejan llegar, olvídense del 18, no vamos a participar ya, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué opina de lo que se está gestando
con lo del robo de las urnas que pretenden hacer, y el PRE que va a ir preparando donde, no, ya ganó del más, no, está cerquita, como parecido a lo del 12 o al de lo del 6. O sea, la pregunta es, ¿cómo piensa usted que podemos combatir esa situación fraudulenta en el IEM, porque es otro instituto, no el INE? No el INE. Buenas noches, compañeras, compañeros. Creo que nos estamos encontrando, bueno, antes que nada, la compañera Laura, en un inicio, cuando hago acto de presencia, hace el señalamiento que soy el representante en el plantón de los representantes de los padres de los 43 estudiantes, soy el representante en el plantón también de los compañeros de este círculo de estudios de la brújula metropolitana, en el cual pues he participado hace mucho tiempo y me ha ausentado a consecuencia precisamente de tener que estar apoyando en otros movimientos, en otras causas, pues donde estamos precisamente en este plantón buscando. Este plantón es con la necesidad de que se encuentre a los hijos de los, o más bien a los normalistas, y estamos representando a los papás de los normalistas, pero también estamos representando a los compañeros presos políticos que se encuentran en este país, que también de la mano con el compañero Francisco Estrada, nosotros estamos en el plantón, y él también como asesor en la Asamblea Legislativa también está impulsando otras alternativas, como es precisamente que haya en la Asamblea Legislativa se apruebe una ley de amnistía para los presos políticos. No obstante, también estamos llevando a cabo una lucha por la aparición de todos los desaparecidos. Sin embargo, el día de hoy que hacemos acto de presencia es con una finalidad: ver lo que está sucediendo precisamente en el Estado de México. Creo que hemos tenido varias batallas y lo ha señalado claramente nuestro compañero Francisco Estrada, empezando precisamente por lo del desafuero con Vicente Fox, lo que fue el fraude electoral más escandaloso de la historia de México en el 2006, otra compra de la presidencia que hace Peña Nieto precisamente en el 2012, y ahorita tenemos una batalla más que se está llevando a cabo en el Estado de México. Creo que hay varias cosas importantes que habría que señalar. Una de ellas es precisamente cuando se da cuenta el PRI que el PAN y el PRD pretenden llevar en alianza a Erubiel Dávila a la gobernatura del Estado de México. Eso trajo como consecuencia pues que el PRI agarrara como su candidato a Erubiel, pero se manejaba en ese momento que posiblemente no terminara Erubiel su gobernatura por una simple y sencilla razón, porque no es del grupo Atlacomulco, y se decía van a llamarlo como asesor a la presidencia para hacerlo a un lado y poner otro del grupo Atlacomulco que los apoye en el 2018. Sin embargo, ahorita los acuerdos que han tenido con Erubiel ha sido con la intención precisamente de que el grupo Atlacomulco vuelva a obtener el poder en el Estado de México. Lo que es importante señalar, con todo el recurso que han derrochado en la compra, no nada más de los votos, sino también de las autoridades, yo le planteo que mi pregunta es precisamente no a los compañeros, no al compañero ponente, sino es a los compañeros que estamos aquí presentes. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque ahorita la compañera dice claramente, tenemos cubierto una serie de cosas, de necesidades para el próximo domingo. Y yo le digo,
Fíjense nomás lo que está sucediendo, que a partir de la semana pasada nos empezaron a pedir a los compañeros del Distrito Federal que fuéramos a apoyar las casillas en el Estado de México. Yo el día domingo voy a estar en Toluca apoyando. La compañera va a estar en Ciudad Azteca, y así como ellos estamos yendo a apoyar. ¿Por qué? Porque se nos están echando para atrás los representantes de casilla. Esta es una situación bien clara que tenemos que tener. A lo mejor en Naucalpan, donde está usted, a lo mejor no, pero en los demás municipios sí. El día sábado van a llegar un grupo de compañeros van a venir precisamente de Querétaro, que están haciendo el trabajo en Querétaro, y también van a representar en casillas. Y también vienen 500 oaxaqueños a estar como observadores en esta elección. Entonces vean la situación que está prevaleciendo. ¿Por qué el PAN? ¿Por qué llega el Bester Gordillo? ¿Por qué el PAN el día de ayer o el día de la elección es exonerado o exoneran a su candidata? Porque se les estaba echando para atrás. Se les estaba echando para atrás, y si no exoneran a su familia, renuncia a la candidatura. Y esto iba a derrumbar precisamente porque el voto del PAN también iba a apoyar a nuestra compañera del PRI. Pero ellos están metidos a través de la misma señora Elba Ester Gordillo, tanto en la elección, que ella propuso, como siempre lo ha hecho, ¿verdad?, que los maestros fueran los que estuvieran como representantes de casilla. Y en ese momento que se están echando para atrás, vamos a ir a reforzar. Pero este es el miedo que le tienen a la población, el PRI, el sistema en el poder, entre ellos PAN, PRI, PRD y todos los que están en ellos, es el temor que le tienen al pueblo de México. Y lo que tenemos que hacer, dicen, la pregunta, ¿estamos dispuestos a apoyar, compañeros? Sí. ¿Estamos dispuestos a sacar adelante las necesidades de este pueblo, que son muchísimas? Esa es mi pregunta. Si estamos dispuestos, vamos a hacerlo, sin temor, sin echarnos para atrás, pero sobre todo con mucha decisión. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle respecto al apoyo que supuestamente va a dar Gordillo a AMLO. ¿No será una estrategia del PRI? ¿Por qué le digo esto? Ellos, se dice que Gordillo se va a vengar del PRI. Si ellos saben que se va a vengar Gordillo de ellos, entonces sacan a Elba Ester para que ella se vaya con AMLO y debilite a AMLO en el 2018, porque se sabe, porque si esta señora entra a Morena, pues la verdad no nos va a gustar, y mucho, tal vez lo votemos. ¿No es una estrategia de ti? Otra, ¿qué opina acerca de la conferencia de prensa que dio la señora Eva Cadena, diciendo que, bueno, dice que todos los partidos reciben dinero bajo el agua, y que Morena es la excepción, y que Rocional es la operadora financiera, y que López Obrador recibe el 50% que dan Morena para las escuelas, se recibe el 40%, bla, bla. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Otra, bueno, usted está más cerca con los nuevos de Morena. Creo que es muy importante que ellos recuerden que no es estar actuando con nepotismo, porque lo están haciendo, están metiendo a su familia, y además que sean a la gente que van a poner como gobernadores, como delegados, que sea gente eficiente, no nada más que sea incorruptible o nacionalista, que sea gente que sea eficiente, que sean ejecutivos efectivos, que sepan planear, pensar y dirigir a la gente con la que están trabajando, que sepan supervisar. Pero nosotros nos ha tocado que nos han legado que nos falta mucho eso. Entonces es muy importante la capacidad administrativa de los dirigentes, no nada más capacidad política. Por muy buenos y muy honestos, etcétera, si son chafas, no van a hacer nada. Por otro lado, quiero yo también comentar algo que también es muy importante y es muy negativo para las campañas, es la campaña
a favor del voto nulo, que principalmente está haciendo el Congreso Nacional Ciudadano de Gilberto Lozano. Como mucha gente está ya apartada de los partidos, no quieren este voto nulo, y ellos quieren cheranizar al país. Sí, entonces creo que es algo muy importante que Morena debe tomar en cuenta y se tiene que luchar mucho contra eso. También yo quiero comentar que a mí, gente con la que he platicado, sus familias de los pueblos, a ellos en elecciones pasadas los meten el miedo de que si no votan por el PRI, los están viendo por vía satélite. ¿Sí? Entonces, pues entonces por el PRI es por el miedo. Creo que eso también hay que a las comunidades indígenas campesinas, decirles que hace una campaña en contra de eso que dicen, y también ir luchando contra el voto generacional de las familias a favor del PRI o del PAN, etc. Porque mi familia votó y a mí me dijeron que tengo que votar por el PRI, y etc. Entonces creo que eso también es una lucha muy, muy fuerte que se tiene que hacer. Gracias. Por favor, los que van a preguntar rápido para que... Sí, pero no los dejes hablar tanto porque los últimos nos van a cortar luego. La situación es de que el PRI ya compró el voto de antemano. Yo trabajo en el gobierno de la Ciudad de México. Muchos de los compañeros, por la escasez de sueldos, no pueden vivir aquí y viven la mayoría en el Estado de México, en varios municipios. Entonces, entre ellos mismos, los vecinos de las unidades donde viven, les pasaron una lista o que se van a apuntar que qué programa querían. Está desde la tarjeta esa rosa para amas de casa, ya se apuntaron todas las mujeres esperando que les den una pensión, que si tienen necesidad económica, otro programa, porque hay como 7 o 10 programas, ya los compraron de antemano. Ahora ya cambió la situación, ya no les dan despensas, ya no les dan juguetas, eso ya quedó en el pasado. Esta cosa pues es grave, porque esta gente inocente, jodida, está esperando que le den algo y van a votar por este loco del Mazo. No tienen conciencia. ¿Por qué? Porque la escasez económica no tienen ni siquiera para darles para prepararse, para estudiar, no se dan cuenta, no abren los ojos. La otra, las casillas en el Estado, me invitaron a mí también, voy a participar el domingo, me invitaron de Coyoacán y voy a estar en la Cepano, Nicolás Romero. La cuestión es de que, según se les cayeron, no, es que decías la organización, la estructura, ya debía haber esto hecho desde antes. Yo me he fijado cómo forman los comités de base, ahí en Coyoacán donde yo participo, la hija de Berta Luján, que es diputada, no es muy inteligente, pero no sabe de estas cosas. Forman los comités de base, a ver, tú y tú, ya están los 7, órale, llenen la hoja y fírmenla. No están concientizados, no están seguros de que van a hacer, ni le quieren entrar, pero ya llegó el comité y ya llegó la hoja, ya cumplió. Eso está pésimo, y esto se hereda desde el PRD. En el PRD llegamos con tanta fe, con tanta ilusión a cambiar el país, intelectuales, personajes grandiosos, pero llegaron todos los priistas y toda la cloaca, y por eso nos salimos corriendo los que teníamos algo de esencia. Pero así hacían la organización. Ahí había los que se creían los jefes, cualquier güey que a lo mejor ha participado en 2 elecciones, y apuntaba y hacía un desorden. Y ahí viene el error. Y yo aquí en estos grupos, yo siempre he pensado, hay temas que no se prestan, ecología y otras cuestiones, pero cuando se tocan estos temas, sí invitar a todos los que están aquí a que se vuelvan los simpatizantes, militantes. Aquí deben estar todos el domingo en una casilla. Y claro, es una chinga. Hay que estar ya a las 7, vamos a salir de aquí a las 5, y cómo vamos a llegar. Yo, por ejemplo, digo aquí en Benito Juárez, cómo voy a llegar a Coyoacán a las 5, ya me las arreglaré. Pero siempre yo he pensado eso, que se haga la invitación abierta para que ya le entren y participen. Claro, algunos como son libres, pero eso era lo que yo quería comentar. Muy bien. Ahora sí con tiempo. Buenas tardes, compañeros. Yo vengo del municipio de Cuautitlán, México. Yo viví muchos años aquí en el Distrito Federal y aquí he adquirido la conciencia de participación, de interés por tratar de
contribuir en la medida de mis posibilidades a que todo este sistema de gobierno desde los 70s pudiera cambiar aunque sea un poco. Y me interesó mucho lo que dijo el señor, el periodista, en relación a que cómo le podemos hacer, esa sería la pregunta, cómo le podemos hacer de manera efectiva para que colectivamente pudiéramos manifestar nuestra inquietud al respecto de que no nos preocupa mucho que se pudiera copar a Morena, como de alguna manera sucedió en el PRD. Hay muchas prácticas, entre ellas como ejemplos, candidaturas que a ellos no les interesaban, traspapelaban documentación para poner a gente de ellos en los grupos de cúpula o de poder, y desechaban a la gente ciudadana porque no convenían sus intereses, y poco a poco empezaron a secuestrar el partido hasta que se adueñaron de él. Entonces, ¿cómo sería la manera más efectiva de que nosotros como ciudadanos pudiéramos influir en la cúpula para que no llegaran ese tipo de gentes? A lo mejor no se le tiene miedo a que nosotros no tenemos experiencia o eso, pero la verdad no es indispensable cuando uno tiene buenas intenciones. Claro, también dicen, el camino, no sé, al infierno está lleno de buenas intenciones, pero ¿cómo se podría lograr de manera efectiva influir para que no llegaran gentes nefastas que pudieran pervertir y pudieran destruir esto, como sucedió con el PRD? Yo, en la medida de mi posibilidad, pude acercar un escrito directamente a López Obrador para que, como un ejemplo, en Guerrero, tuvieran mucho cuidado de que llegara el señor Lázaro Mazón como candidato a la gubernatura, porque esta persona era muy amiga del señor que ahorita está preso, que todavía lo maneja como presunto responsable de la situación de Ayotzinapa, pero era amigo íntimo de esta persona. Entonces nosotros le hicimos de alguna manera ver el riesgo que implicaba que este señor siguiera como candidato a la gubernatura de Guerrero, porque era apadrinado incluso de la gente más nefasta en Guerrero, como el señor, las personas, los caciques de Guerrero, que muy conocidos, estaban apadrinando al señor Aguirre Rivero. Entonces la gente lo iba a tomar como una burla. Si la gente que vive allá los conoce, nosotros que estamos aquí de este lado tenemos antecedentes de todo lo que han hecho, que no van a conocer la gente que vive allá. Entonces, afortunadamente, no por lo que yo le manifesté de preocupación, a lo mejor ya era una presión muy fuerte y lo quitaron como candidato. Creo que deberíamos tener la fuerza para influir, para que no lleguen ese tipo de personas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí le prometo a Laura que voy a hacer breve. No. Te dejo tu tiempo. Nada más una cosa, yo no tengo mucho optimismo y a lo mejor ahorita hasta me van a correr. Los dos grandes fraudes electorales, el del 88 y el 2006, que para mí han sido los más descarados y todo, espera, no tanto, para mí. Lo único que quiero decir que los fraudes no han estado en las casillas, por favor, los fraudes han sido cibernéticos. El PRI tiene el control de los sistemas, de los medios de comunicación, del INE, del IFE, del TRIFE, por favor, no hay que ser tan ingenuos. El fraude para mí va a ser otra vez, porque ahora sí, vaya que se tiene miedo, va a ser cibernético otra vez. A lo mejor otra vez se les va a caer el sistema. ¿Por qué no quisieron contar las boletas con Calderón? Casilla por casilla, pues porque ahí no estaba el fraude va a ser cibernético. Y otra pregunta, ahora sí, para que veas, ahora sí me voy a portar bien. Tienes tiempo. Sí. Bueno, tengo tiempo. ¿Con quién haría alianza Morena si todos los demás partidos están dentro del sistema económico perverso neoliberal? Y el PT, que se salvaba un poco, pues ya hizo alianza con Morena. Los chuchos, Juan Cepeda, con el PRD va a hacer alianza Morena,
Están igual de puercos que el PAN y que el PRI, que todos ellos. Esa sería mi pregunta. Y nada más, pues disculpen, pero el fraude yo también creo que ya está cuajado y va a ser cibernético. No va a ser en las casillas. Gracias. Ya te dijo que se llevan la Pesimista. Bueno, los cibernéticos necesitan para los cibernéticos necesitan ver. Yo creo que bueno, lo primero, yo felicito al ponente porque le está llamando a las cosas por su nombre. Él dijo un concepto bien clarito. Se está viendo y se está sufriendo una alianza que hizo alguna parte del grupo que está conduciendo la campaña en el Estado de México de Morena. Está claro, el traficante de pieles hermosas o de pieles de animales en proceso de extinción, Fernando González. Eso no, yo no sé cómo se le puede llamar, si alianza, si acuerdo, yo no sé cómo se le puede llamar. Lo que sí sé es que el ponente no está confundiendo para mí, está llamándole a las cosas por su nombre para que nosotros interpretemos también. No hay que maquillar la realidad, cuando menos la gente que tenemos la costumbre dice la verdad o que trata de decirla, maquilla los conceptos. Estrada no está maquillado porque así está en este momento la campaña en el Estado de México. Y yo estoy en contra de lo que dijo alguna gente que vino aquí. En cuanto llegaron los priistas, patitas, ¿para qué te quiero a correr? No, compañeros. Hay que quedarse, hay que estar con la gente, hay que trabajar con la gente, hay que organizarnos conjuntamente con los vecinos, con los productores. La semana pasada tuvimos la oportunidad de acercarle a la candidata a los productores de forrajes de Tecámac, Estado de México, la gente que andaba persiguiendo el apoyo a la otra señora del PAN y que el PAN no lo recibió, pero los productores reciben recursos del Estado mexicano que son parte de nuestros impuestos. ¿Qué hicimos? Vayan y pidan o hagan la propuesta a la candidata de Morena. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que vean dónde pueda estar el cumplimiento. No hay que correrle a la realidad, hay que enfrentarla, para que también se vea que Delfina tiene capacidad no solamente de conducir una elección, sino de hacer gobierno. Yo no le voy a preguntar al compañero Estrada, yo sí le voy a decir que la presencia de Esteban Moctezuma en Morena tiene una finalidad, pero ¿dónde está esta finalidad si no logramos mantener el apoyo hacia Andrés Manuel López Obrador? Si le estamos presentando propuestas teóricas, sin elementos prácticos, sin realidad social, Andrés Manuel, la lectura de él no va a ser una lectura real, va a ser lo que está viviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vámonos a las casillas. El fraude cibernético, amigas y amigos, yo creo que si lo tienen hecho o no lo tienen hecho, esa es bronca de ellos. La bronca es nuestra. Vamos a apoyarlos allá en la casilla y vamos a defender el voto. Bueno, agradezco el discurso de Francisco Estrada. Conozco a Ignacio, su primo, y gracias a él me hizo leer 2 libros. El libro de Enrique Guzmán, que también marca una historia terrible, ¿no? Que estaba un poco apuntando. Yo creo que lo que podemos rescatar es lo que dijo él, de cuando se truncó la revolución. ¿Sí? Eso. Bueno, ahora lo que yo temo es que haya un reciclaje cibernético, estratégico y logístico del gobierno. Ya están diciendo que este señor Alfredo del Mazo está ganando que por 6, quién sabe qué, por puras mentiras. Toda la idea es de veras hacer valer los votos, porque ya lo dijo el compañero ahí, ¿sí? Nosotros estuvimos todo el tiempo con las Adelitas y Adelitos, digamos,
protestando por el voto de todos lados, ¿sí? Ya tenemos esa experiencia. Entonces, hay que ver la estrategia para romper eso. Tenemos que romper. Ahí está Lorenzo Córdoba, pagado. Viene de Arnaldo Córdoba, que era priista. Yo le hice un desplegado a él cuando estaba ahí toda una playa de intelectuales. Entonces, Arturo Trejo del Abre me habló tratando de intimidarme. Y le digo, bueno, ustedes son los intelectuales, son los que dirigen al país. Entonces, digan las cosas claras y justas, ¿no? Porque es una mafia de todo, está metido en la universidad, está metido en el poli, está metido en todos lados. Entonces lo que necesitamos es una estrategia para que nosotros no repitamos eso de andar buscando, que nos den ellos el dictamen de que Delfines ya ganó. Ahora, retomando un poco lo que estás diciendo tú, es una belleza que una mujer humilde, maestra, haya logrado lo que ha logrado ella. Y entonces, si se pudiera infundir el espíritu de Delfina Gómez en todas las mujeres mexicanas, ya hubiéramos ganado muchísimo. Entonces, digo, realmente lo que él les pone es un teórico, pero un teórico práctico. Su abuelo fue un militar. Ahora también lo que hay que ver es cuál va a ser el papel que van a jugar los militares, porque ahí van a andar. Gracias. Buena pregunta. Los militares y los curas. Ya la última. Sí, buenas noches. Agradecerle a Francisco Estrada, siempre nos encanta que venga. Yo creo que esto del fraude, por supuesto, digo, no somos nuevos y ya 3 fraudes electorales que hemos pasado, pues ya deberíamos de estar curtidos. Por desgracia no, pero esto es antes, durante y después de la cuestión electoral. Y antes, yo digo, ¿cuántas acusaciones no se han hecho y se ha demostrado de todo lo que el PRI ha hecho para cooptar esta elección? Simplemente, miren, nosotros informamos a Morena con tiempo y les dijimos a qué horas y cómo iba a estar todo, porque en el Instituto Electoral del Estado de México contrataron un montón, como no me acuerdo si eran 500, 300, no tengo pero eran chavos que iban a trabajar para el Instituto Electoral, iban a capturar credenciales de elector. Cuando ellos se dan cuenta, eran las credenciales de elector que el PRI había agarrado, que estaba agarrando, que estaba pidiéndole a todos estos operadores en la calle. Los chavos lo dijeron, nos lo dijeron a nosotros, les dijimos a los de Morena en el Estado de México, les dijimos a qué horas iban a ir a cobrar ellos, porque les pagaron una cierta cantidad y dijeron, van a venir todos los chavos a cobrar. No podemos nosotros decirlo, pero ellos sabían que estaban trabajando para el PRI. No hubo respuesta, ¿no? Y como eso, miles y miles de casos y cosas que hemos oído a lo largo de esto. Lástima, ¿no? Nosotros, digo, no podíamos hacer nada si la FEPADE, si ellos mismos al interior del Instituto del Estado de México está el fraude, ¿qué más, no? Muestra. Entonces, imagínense, ellos ya tienen el control de toda la gente que operaron, que le dieron las copias de las credenciales de elector, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, han estado pagando hasta, sabemos, 5,000 pesos, la casa, bueno, a lo mejor son promesas, no sé, a algunos sí les darían, pero nosotros, miren, nosotros decíamos, de 11 millones que tienen que ir a votar en el Estado de México, 3 si acaso van a votar. Y les dijimos también, la campaña es a los indecisos, no a la gente que está con Morena, ellos tienen que ir a ayudar, pero es con los indecisos, antes de, bueno, igual para las elecciones, para el día de la elección, representantes de casilla, les dijimos, nosotros tenemos 500, 700 compañeros que están distribuidos a lo largo del Estado de México,
quieren. Eso se lo hicimos al inicio, antes de que empezara la campaña. Nos quedamos esperando. Nunca. Porque además, con los compañeros que sí tuvieron contacto, les exigían que se afiliaran a Morena para ser representantes de casilla. Dijimos, no se vale. No se vale porque somos de otra organización, queremos apoyar, no estamos pidiendo nada, no le estamos pidiendo ni un hueso, ni estamos impuestos, ni nada, ¿no? Queremos la transformación del país y ya basta, ¿no? Porque además creemos todavía en la cuestión electoral. Yo le pregunto al ponente, entonces, ¿qué va a pasar con todas estas cosas que se estuvieron denunciando con tiempo? No se va a hacer ya nada, porque miren, ya a estas alturas, cuando ya el barco, esperemos que vaya a la izquierda, o por lo menos con Morena, a estas alturas, decir que esto fue una elección de Estado, pues es difícil, ¿no? Porque ya estamos viendo que la gente, con y sin el trabajo, perdón, pero con y sin el trabajo de los de Morena, la gente está apoyando, ¿no? Porque nosotros incluso apoyamos a pesar de que no hubo nada con ellos. Dijimos, vamos a seguir trabajando, seguimos hablándole a todos nuestros contactos, amigos, vecinos, familiares, etcétera. Tenemos muchos compañeros de trabajo que vienen del Estado de México y que están aquí en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esa es una. Y la otra, yo creo, compañeros, que a mí sí me gustaría, perdón, era la pregunta, al ponente, ¿qué opinión tiene de el ZLN que ya sacó, ¿no? Ahora descubre a su indígena? No estoy en contra de los indígenas, yo tengo raíces indígenas, soy indígena oaxaqueña, mixteca, con mucho orgullo, pero yo creo que no es la forma, ¿no? Pero bueno, yo quisiera su opinión. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve porque son muchas preguntas y sobre todo quiero hacer algunas puntualizaciones porque a pesar de que me esfuerzo en ser claro, no quiero que haya confusión. Jamás dije que no había fraude. El fraude existe en México históricamente desde 1826. Si ustedes revisan todas las elecciones en este país, quizá, y lo pongo en duda, la de Madero no, fuera de eso todas las elecciones han sido compradas y han sido fraudulentas. El problema es que le entramos al juego, y le entramos al juego con las reglas que tenemos, con el INE que tenemos, con las leyes que tenemos. Entonces no se vale que nos hagamos tontos. Es decir, sabemos que hay compra de voto, claro que la hay. Sabemos que hay fraude cibernético, claro que lo hay. Y sabemos que el fraude empieza en la casilla, claro que empieza ahí. El tema no es ese. El tema no es si nos van a hacer el fraude, claro que lo van a hacer. Nunca van a dejar de hacernos fraude. Ni el PRI ni el PER se han vuelto hermanas de la caridad. El problema es qué hacemos frente a esa realidad. Porque ya tenemos, por lo menos, en el caso del movimiento, dos experiencias, 2006 y 2012, en las que una, con un fraude que fue tan burdo que tuvieron que hacer todas las maniobras que pudieron, y la segunda, 2012, un poco más sofisticada mediante la compra de voto, que esa todavía fue mucho más difícil porque ahí hubo todo un operativo pre-día del voto. ¿Qué van a hacer ahora? Pues seguramente van a hacer algo más sofisticado y tenemos que estar preparados. Ahora, se dice el fraude cibernético, entonces no hay nada que hacer. No, el problema del fraude cibernético es porque no tuvimos capacidad de cubrir las casillas para algo muy simple, para tener las actas. La única forma de tumbar el fraude cibernético es teniendo las actas. Por eso lo pudieron hacer. El problema en 2006 fue que no teníamos el 40% de las casillas cubiertas, y en 2012 por el estilo. Y esa es la rendija de la que yo hablaba. ¿Cuál es el antídoto contra el fraude cibernético, fraude en casilla, fraude en la calle, antes de la elección comprando votos? ¿Cuál es el único antídoto? La conciencia y la participación. Primero,
que el trabajo hoy, lo que digamos hoy, ya sale sobrando. El trabajo debe haberse hecho ya, tiene que estar hoy ya hecho. Las casillas, híjole, qué padre que Naucalpan esté cubiertas 100%. Mi deseo es que estén cubiertas 100% en todo el estado, porque más les digo una cosa, si están cubiertas en todo el estado, ya ganamos, ¿eh? Ya se los aseguro, ya ganamos. Ojalá, espero. Por otro lado, si no trabajamos desde antes, si esperamos al momento de la elección, nuestra vulnerabilidad es enorme. ¿Por qué me refiero al 2018? Por una razón, porque si ahorita no empezamos a trabajar en 2018 para cambiar al país, no para buscar el poder, no para tener cargos políticos, para que nosotros, nuestras familias tengan una mejor forma de vida, eso es lo que nos mueve, y creo que a todos los que estamos aquí nos mueve eso. Para eso nos interesa el 2018, no para obtener cargos. Si no lo preparamos desde ahorita, y lo he dicho en otras reuniones, por ahí están diciendo que hay que prepararnos para movilizarnos en 2018, el día de la elección. No es la movilización, ya lo vimos también. En 2006 hubo movilización, hubo el plantón. En 2012, claro, hubo movilización. No, lo que necesitamos es organizarnos desde hoy, hacer conciencia desde hoy, 2017, para que en 2018 tengamos las casillas cubiertas y tengamos una conciencia ciudadana tal que se exprese en el voto mayoritario. Para movilizarnos, sí, pero para festejar. Si no, estamos equivocados. Si no, lo que queremos es generar conflictos artificiales que no son la manera de ganar una elección. Entonces, para mí, el reto fundamental de Morena al entrar al juego es que le entramos al juego con sus reglas y hay que atenernos a ellas. No nos llamemos engaño. Ya sabemos lo que van a hacer y lo adivinamos lo que pueden llegar a hacer. Entonces, decir que no nos van a hacer fraude, que ahora van a ser muy buenos, es un gran autoengaño. Luego, pues Alianza con el Bester, no quiero entrar ya en ese tema, porque pues fue un acto público. Fue un acto público en el que se hizo la manifestación por parte de la CENTE del Estado de México y por parte del cuñado o yerno del Bester. Entonces, pues ahí el antídoto pues, es la participación de ciudadanos honestos, limpios, que impidan que esas figuras que están entrando se conviertan en factotum de las decisiones de Morena, tomen poder dentro de Morena y sean las que tomen las decisiones. El único antídoto que yo conozco es la participación igual, la participación de los militantes en la toma de decisiones del partido. Eva Cadena, híjole, miren, el tema a mí, pues primero es obvio parte de la guerra sucia, pero la militancia de Morena no puede ser tan ciega. Yo sí, y perdónenme, a lo mejor habrá quien se sienta ofendido, pero a veces caemos en una actitud de autocomplacencia en la que todo lo vemos, que lo malo está afuera y adentro no tenemos nada más. Y ese es nuestro peor enemigo, porque por ahí es por donde nos vienen los mayores fracasos. Yo solamente me referiré a Eva Cadena con todo lo que implica de guerra sucia, que además regaladita en charola de plata, porque la bronca fue no que Eva Cadena aparezca en los videos. ¿Quién la dejó entrar a Morena? Esa es mi pregunta. ¿Quién le dio entrada a Morena? ¿Quién la hizo candidata? Y algo peor, ¿quién convenció a Andrés Manuel de que era un buen elemento en Morena? Porque ahí está la pregunta. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel solito puede hacer todas las cosas? ¿Con quién cuenta Andrés Manuel para cuidar a Morena? Pues si no está ahí, en la cúpula, pues la base tendría que hacerlo. Para mí ese es el tema con Eva Cadena. Porque la señora pues estaba haciendo algo indebido. O sea, que el PRI compró el video o lo fabricó, pues eso lo va a seguir haciendo. Pero, a ver, si yo voy y caigo en un acto de corrupción y Peña Nieto manda que me graben el video, yo voy a salir y decir, es que Peña Nieto fue el que me grabó. Pues perdónenme, la corrupción es un hecho real, evidente. Y yo no sé si la señora era infiltrada, no puedo creer yo que así fue, que se metió a propósito dentro de Morena. Ese no es el tema es quién le permitió entrar. Y quién está permitiendo todavía que sigan entrando más Evas Cadena, perdónenme, porque sí hay más Evas Cadena. Y tenemos que cuidar a Morena de eso.
y no caer en el juego ese de que es un complot y es que es la guerra sucia y es que, perdónenme, decía Plutarco, la mujer de César no solamente tiene que ser casta, tiene que parecerlo. Pues eso debe ser Morena. La única fortaleza que tiene este movimiento, y Morena en particular, Ética. es el tener autoridad moral. Y la autoridad moral, compañeras y compañeros, se demuestra con hechos, no con palabras. Por ahí también una compañera mencionó el voto nulo. ¿Cómo combatir el voto nulo? El voto nulo es otra estrategia también, como la de Eva Canelli, como la guerra sucia. ¿Cómo combatir el voto nulo? Con congruencia. ¿Cómo va a creer los ciudadanos en un partido o en dos partidos o en tres, si lo que ve son actos de corrupción o es lo mismo repetido? Si decimos que somos diferentes, hay que asumir las consecuencias de ser diferentes, y eso tiene un costo. Eso no es nada más decir un discurso muy padre y decir yo soy honesto y combato la corrupción. La bronca del desencanto de la ciudadanía es porque ve hechos diferentes a los dichos. Y hasta en tanto no haya congruencia entre uno y otro, pues va a haber desencanto y va a haber cabida a estas campañas. ¿Por qué puede haber eco al voto nulo? Pues porque haya eco frente a algún hecho que decepciona a los ciudadanos. Preguntaba alguna otra compañera, me parece, si el apoyo a Gordillo era estrategia del PRI. Pues seguramente que sí. Y estrategia de Bester Gordillo. La bronca, vuelvo a decirlo, es que caigamos en esos juegos, es que no nos cuidemos. Y miren, incluso no está mal que vengan al abordaje quien quiera. Adelante. Ese tampoco es el tema. El tema es permitir que prácticas corruptas deformen a Morena. El problema es que gente totalmente ajena a los principios de Morena se imponga por sobre la base que tiene principios, convicción y lo que yo les decía al principio, lo más importante, mística. Que se sustituya la mística por la mera búsqueda de chamba y de oportunidades y de recursos. Ese es el problema. Yo no tengo ninguna bronca con que ni el Bester ni Esteban Moctezuma le entren a Morena. Lo que me inquieta y mucho es que se conviertan en los referentes de Morena. ¿Por qué? Porque por otro lado veo que a la militancia que reclama y que protesta y que pide democracia y que quiere hacer cosas o que denuncia, como dijo la compañera aquí, se le imagina, se le hace a un lado, se le sanciona, porque también ahora resulta que se sanciona a los militantes que protestan. Yo recuerdo haber escuchado el 20 de noviembre un discurso que decía: quieren identificar a los infiltrados, son los que piden democracia. Perdón. O decían: quieren identificar a un infiltrado, son los que no reparten regeneración y no forman comités. Perdón, eso no es el militante de un partido, eso no es ser ni siquiera político, y político en el término más amplio, no en el que anda tras de chambas. Político el que se interesa en lo que pasa en su país, en su ciudad, en su comunidad. Pero así se dijo. Entonces, los que trabajamos para convencer gente, o los círculos de estudio, o el trabajo de concientización diaria que se hace, la educación, la formación, ¿esa no cuenta? Si no hago un comité y relleno una hojita con 5 firmas, ¿no tengo derecho a ser militante de un partido? Esas son las cosas que, repito, pues a lo mejor pueden ser incómodas para alguien que yo las diga, pero que tengo el deber ético de decirlas, y que ustedes, como base o como ciudadanos, tienen el deber ético de exponerlas ante quien sea. Eso es defender un proyecto, eso es ser congruente. Por eso yo hablaba hace un rato también, no hicimos un movimiento, no construimos Morena, no trabajamos todos los años para convertirnos en una masa de borregos callados y sumisos. Eso sí sería lo más lamentable, porque esa fue la perdición para empezar, del PRM, porque el PRM, recuerden que fue el Frente Popular que impulsó las reformas cardenistas. Y esa fue la tragedia del PRD, y así les podría decir de muchas otras experiencias.
¿Somos diferentes? Demostrémoslo. Ese es nuestro reto. Y lo mismo se refiere al nepotismo y a otros vicios. Sí, es verdad. Miren, el poder corrompe. Yo coincido con Emiliano Zapata cuando decía el poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente. Sí, el poder corrompe. Hoy, y ustedes seguramente lo saben, conozco a compañeros que estaban en 2005, 2006 en las jornadas, que daban la vida, que daban dinero, que hoy están absolutamente transformados, solamente pensando en tener un cargo, una posición, dinero, recursos, y si no me dan, entonces yo no le entro. ¿Cuánto me van a dar? ¿O qué cargo me van a dar? Corrompimos esa mística. La verdad es que el haber convertido a Morena en un partido político con las reglas actuales era un reto tremendo. Implicaría que hoy la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena se convirtiera en un tribunal ético, que cuidara y vigilara realmente la pureza de los principios, pero se burlan de los puros, dicen que los puros estorbamos, que no aportamos nada. Entonces, ¿somos diferentes o no somos diferentes? Y perdónenme que esté diciendo todo esto, pero pues me provocaron a que hablara como debe de hablarse en una asamblea de ciudadanos libres. Yo me afilié al movimiento, yo me afilié a Morena, porque yo estaba consciente de que iba a poderme parar a decir esto que les estoy diciendo, sin que tuviera ninguna represalia, sin que se me limitara mi derecho a la libertad de expresión, sin que se me limitara mi derecho a decir mi verdad aunque me equivoque, porque de otro modo, se los digo, pues mejor me hubiera ido al PRI, porque entonces no hay diferencia. Y yo creo que la diferencia no la hacen las cúpulas, la hace la base. Pero para eso necesita conciencia, educación y deseos de participación. No solamente obedecer, ¿saben? El valor de un partido no es su disciplina. El valor de un partido es la libertad de sus militantes. Y ese es el valor que tenemos que resaltar. El voto generacional, bueno, pues el voto generacional, el voto por el PRI, es una cultura. Y a una cultura, ¿cómo la combatimos? Monárquico. Con conciencia, con educación. Por eso, la gran transformación que necesita México, la verdadera transformación, es educativa, es cultural. Es quitar en los ciudadanos, y sobre todo en la clase política, ese gen priista que todos los mexicanos llevamos dentro. Ese gen del que le hablaba hace rato de muchos de los nuestros, que cuando ya se han visto en posición de poder, se olvidaron de los principios que los llevaron a ese puesto. Ese es el gen que le ha hecho daño a este país y que a lo mejor no nada más nos viene del PRI. Yo creo que nos viene de mucho más atrás, porque como les decía al principio, los fraudes electorales iniciaron en la segunda elección de este país. El fraude electoral. El ST viene para terminar. Pero miren, para mí el Ejército Zapatista representa una expresión muy respetable, que a veces ha sido contradictoria, que a veces ha sido incluso adversaria de las luchas del pueblo mexicano, pero es una expresión legítima. Y yo siempre he tenido una convicción aliancista, siempre, porque yo creo que el trabajo aislado siempre es suicida. Yo creo que el sectarismo es el mayor defecto de la izquierda. Y yo creo que si no sabemos y tenemos la capacidad de sumar hasta los que pueden pensar diferente, poco es lo que podemos aportarle a la humanidad. Ya no hablo de un partido ni de un país. Las alianzas representan la capacidad de diálogo del ser humano, de ponerse de acuerdo. Pero fíjense bien de lo que les estoy hablando, de alianzas en las que nos sentemos a hablar de principios, no de que yo te doy un cargo y tú me das dinero y me das votantes. Así no se hacen las alianzas, y así se han hecho, Las alianzas que necesitamos en México son alianzas en las que nos pongamos de acuerdo sobre el programa de gobierno que vamos a llevar a cabo a partir del 2018, sobre la forma como vamos a resolver los grandes problemas nacionales,
Las alianzas que necesitamos en México, con quien sea, fíjense bien, con quien sea, tienen que ser a la vista de todos y en base a los principios. Y ahí sí, ¿saben qué? Se vale que le entre quien quiera, pero que haya un documento y un acuerdo al que podamos reclamar la reciprocidad. Así se hacen las alianzas verdaderas. Y son esas las que yo defiendo y repito, con quien sea, El problema, compañeras y compañeros, es que las alianzas se hacen diciéndole al yerno del Bester: oye, ¿cuántos me vas a meter para cuidar casillas? ¿Y cuántos candidatos? ¿Y cuántos votos? ¿Y cuánto dinero me das? Perdónenme, pero así se hacen las alianzas. Ahora, esas alianzas no le sirven a nadie, porque además, siguiendo con la lógica de la estrategia del PRI, pues la señora, como también les digo al principio, si mañana el PRI va y le dice: oye, yo te voy a liberar, nada más que friega a Morena, pues va a fregar a Morena. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, no hay principios, porque una alianza que no tiene como base los principios y la ética política, son alianzas endebles, que se desbaratan fácilmente cuando alguien ofrece más de lo que les ofrecieron. Por eso defenderé siempre e insistiré que si queremos llegar al poder, más nos vale tener capacidad de negociación, de alianzas y de acuerdos con todos, con el ZLN y con los chuchos y con quien sea. Pero repito, tengamos claro de qué alianzas estamos hablando. Con una alianza a la vista de todos, con acuerdos claros y con compromisos que no comprometan, que no pongan en riesgo lo fundamental. ¿Y lo fundamental qué es? Cambiar este país, cambiar las instituciones, cambiar las leyes, cambiar las costumbres políticas. Y repito, algo que insistiré, porque por ahí una compañera decía sobre los candidatos, es que pongan gente, decía por ahí una compañera, que pongan gente capacitada. No, compañera, no es que pongan gente, es que nosotros decidamos quién llegue, y más aún, que lleguen ustedes a los cargos. Es la única forma de transformar este país. Fíjense la cultura priista, cómo nos ha permeado, que hasta aquí, que somos privilegiados porque discutimos, estamos diciendo que nos pongan gente capacitada como candidatos. No, compañeros, sean ustedes los que impulsen los cambios, conviértanse en actores, no esperemos que nos pongan gente buena, porque les aseguro que se van a equivocar, porque la decisión de unos cuantos siempre es equivocada. Las mejores decisiones son colectivas, son producto del debate, del análisis, de la discusión, de la confrontación. Esas son las decisiones que importan. Eso es lo que tenemos que promover. Y si queremos este país, más nos vale que entremos en ese camino. Y ojalá, de verdad, este tipo de discusiones nos muevan a participar, sí, a ayudar, pero sobre todo a participar y ayudar siendo conscientes y siendo críticos. El día que perdamos la capacidad crítica y autocrítica en nuestras filas, estaremos perdidos. Muchas gracias. Traje mi libro por si alguien quiere. Oye, Francisco, qué bueno que te hicimos enojar. Espérate, vamos a hacer la entrega a Francisco de sus compañeros, espérense, todavía no terminamos. No, espérame. No diga que está en Compañeros, por favor, vamos a proceder a entregarle un reconocimiento al maestro Estrada por habernos ofrecido esta plática, esta conferencia sobre las elecciones en el Estado de México. También aprovechamos para decir que te siguen viendo, seguimos con la transmisión en vivo. Estuvieron más de 110 personas siguiendo todo el diálogo con Francisco. Y Francisco, tienes que darles un saludito a los compañeros que te están viendo por el Face todavía. Estuvieron cerca de 110 personas de diferentes estados y de Estados Unidos y te mandan saludos, entonces para que los saludes. Pues muchas gracias, compañeros, y espero que esta oportunidad de poder compartir algo de lo que nos inquieta a ustedes seguramente y a un servidor nos sirva para seguir
amando este país y sobre todo comprometiéndonos y participando, porque es lo que necesitamos: participación, mucho compromiso. Un saludo y muchas gracias por seguirnos. Va a entregarle su reconocimiento. Tere. Ahí voy. ¿O quieren que Me va de regalarles una forma de reconocimiento para ustedes. Como grupo, ese es lo que todos sentimos, un reconocimiento para que se lo lleve y se acuerde de nosotros y que venga. Compañeros, están invitados. Hablando, tenemos una invitación para mañana. Se va a dar una conferencia sobre Venezuela. Se cambió el espacio. Va a ser mañana a las 18 horas en el Salón Bombón, dirección calle 16 y 19, Colonia Pro Hogar, frente o cerca de una gasolinera. Para los que quieran ir, es una conferencia de la Embajada de Venezuela para que se enteren de los acontecimientos. Y hablando de la Constitución, este sábado tenemos la visita de uno de los familiares de uno de los constituyentes en la Casa de Cultura Santa María de la Ribera, donde ahí estoy yo trabajando, y estamos trayendo a los familiares de los constituyentes del 17 para que platiquen sus historias y sus anécdotas. Le toca a David Pastrana, que fue un abogado que estuvo trabajando y estuvo en la comisión del 127, ¿no? Del 123. Del 27 constitucional, del artículo 27 constitucional. Ya tuvimos la semana pasada hace 15 días tuvimos a otro de los constituyentes, y esperamos estar trayendo cada 15 días para tener viva la Constitución por lo menos durante todo el año, que es el centenario. Yo los invito a que vayan a las 12 del día. A veces no va mucha gente porque pareciera que el tema de la Constitución no está vigente, pero yo pienso que todos sabemos que está vigente, y por eso estamos trayendo estas participaciones de la familia de los que hicieron la Constitución y que se saben historias y anécdotas que muy poca gente conoce, y ojalá que ustedes puedan asistir este sábado a las 12 ahí frente al kiosco Morisco, a las 12 del día. Y el próximo miércoles vamos a tener el tema de Nochistlán. Nos pidieron los compañeros que se vinieran a presentar, entonces por acá vamos a platicar sobre esa temática que también ha sido muy, muy lamentable, y de la cual también Francisco ha sido un seguidor y defensor de muchos de los casos. Francisco, se me olvidó decir, y qué bueno que Agustín lo retomó, ha estado al pendiente de todos los detenidos, sobre todo políticos, aquí en la Ciudad de México, y es muy importante que lo sepan ustedes, porque lo hace desinteresadamente y todo lo ha hecho de manera gratuita. Nos vemos dentro de 8 días, y nuevamente un aplauso para Francisco por agradecerle y ojalá que no sea la última. Gracias a los seguidores del Facebook, esperemos volver a verlos dentro de 8 días. La conferencia de los constituyentes también la vamos a transmitir en vivo, entonces para que también nos sigan. Gracias. A las 12 este sábado. Sí, a las 12. Sábado.